Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Daniel Ríos y lo que voy a contar pasó hace no mucho, aunque todavía siento que fue en otra vida. Soy trailero desde hace varios años, de esos que se avientan rutas largas, de madrugada, con café frío y la cabeza llena de pensamientos. Siempre he sido tranquilo, no me meto en problemas, solo hago mi chamba y regreso a casa. Pero hay cosas que uno no puede controlar, momentos donde decides decir que no, y sin darte cuenta ya estás metido en algo que te rebasa completamente. Todo empezó como cualquier otro viaje, con una carga normal y una ruta que ya me sabía casi de memoria. Salí temprano, antes de que amaneciera, cuando el aire todavía está helado y las carreteras se sienten vacías. Manejar en esas horas tiene algo raro, como si el mundo estuviera en pausa. Solo el sonido del motor y las luces lejanas de otros camiones. No había nada fuera de lo común ese día, al menos no al principio. Pero con el paso de las horas empecé a notar cosas que no cuadraban. Primero fue una camioneta que vi en un tramo solitario. No me pareció raro hasta que la volví a ver más adelante, estacionada en otro punto. Pensé que era coincidencia, que igual habían tomado un atajo o algo así, pero luego volvió a aparecer. Ahí fue cuando empecé a sentir esa incomodidad en el pecho, como cuando sabes que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué. Traté de ignorarlo, seguir manejando como si nada, pero la sensación no se me quitó. Decidí no detenerme en los lugares habituales. Ni para comer ni para descansar. Solo quería terminar el viaje y llegar a casa lo antes posible. Pero esa decisión solo hizo que todo se sintiera más pesado. Cada espejo que revisaba, cada luz que aparecía detrás de mí, me ponía más tenso. No sabía si era paranoia o si de verdad alguien me estaba siguiendo. Y lo peor es que cuando uno empieza a pensar así, cualquier cosa se convierte en una señal. Cuando por fin entregué la carga, ya era de noche. Estaba cansado, pero más que nada estaba inquieto. Sentía que algo no se había terminado ahí. Me quedé un rato dentro del camión, sin bajarme, observando a mi alrededor. Todo parecía normal, pero esa sensación seguía ahí, pegada como una sombra. Al final, decidí regresar directo a mi casa, sin hacer ninguna parada. Solo quería encerrarme y olvidarme de todo eso. El camino de regreso fue peor. La carretera estaba casi vacía, pero yo no dejaba de revisar los espejos. Y entonces volvió a aparecer esa misma camioneta, esta vez mucho más cerca. No aceleraba, no intentaba rebasarme, solo se mantenía ahí, como esperando algo. Fue en ese momento cuando entendí que esto no era coincidencia y que lo que fuera que estaba pasando apenas estaba comenzando. Esa noche llegué a mi casa con las manos temblando, algo que nunca me había pasado después de manejar. Vivo en una colonia tranquila, de esas donde todos se conocen, pero aún así sentí que algo no encajaba. Antes de bajar del camión, me quedé unos minutos mirando por el retrovisor. La calle estaba sola, pero no podía quitarme la idea de que alguien más estaba ahí observando. Cuando por fin entré, cerré con llave y bajé todas las cortinas. No era normal en mí, pero esa vez lo sentí necesario. No pasó ni una hora cuando escuché un motor detenerse afuera. Me asomé con cuidado por una rendija de la cortina, tratando de no hacer ruido. Era la misma camioneta. Estaba estacionada frente a mi casa, con las luces apagadas. No pude ver cuántas personas había dentro, pero supe en ese instante que no era casualidad. Sentí un frío recorrerme la espalda, algo más profundo que el miedo común. No llamé a nadie.
No supe a quién explicarle lo que estaba pasando sin sonar como un loco. Los días siguientes fueron una pesadilla que se repetía sin descanso. La camioneta aparecía y desaparecía, a veces en la esquina, a veces directamente afuera. No siempre estaba, pero cuando no la veía era peor, porque sabía que en cualquier momento iba a regresar. Dejé de salir por completo. Apagué mi celular la mayor parte del tiempo y evité cualquier contacto. No quería que nadie más se involucrara. Sentía que si abría la puerta, algo muy malo iba a pasar. El tercer día, tocaron la puerta. No fue un golpe fuerte, fue algo más controlado, casi como si supieran que yo estaba del otro lado escuchando. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Volvieron a tocar, esta vez un poco más fuerte. Después, una voz masculina, baja pero firme, dijo mi nombre completo. Eso fue lo que me heló por dentro. No respondí, no me moví, solo esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar. Pasaron varios minutos antes de que escuchara cómo se alejaban. Me atreví a asomarme y vi la camioneta arrancar lentamente. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en irme, en dejar todo y desaparecer. Pero también sabía que no era tan fácil. No tenía a dónde ir sin levantar sospechas, y en el fondo sentía que eso no iba a detenerlos. Algo de todo esto era demasiado preciso, demasiado directo. No estaban improvisando, me estaban esperando. Esa misma noche, mientras trataba de dormir sin lograrlo, entendí lo que querían. No lo habían dicho directamente, pero era obvio. Querían que trabajara para ellos, que usara mi camión para algo ilegal. Y lo peor es que sabían que yo lo había entendido. No era una amenaza abierta, era algo más frío, más calculado, como si me estuvieran dando tiempo para pensarlo, para quebrarme poco a poco. Y en ese silencio, encerrado en mi propia casa, el miedo empezó a cambiar de forma. Para el cuarto día, ya no estaba pensando con claridad. Dormía a ratos, comía casi nada y cualquier ruido me hacía brincar. La casa se sentía distinta, como si también estuviera atrapada conmigo. Esa tarde escuché pasos afuera, no de un vehículo, sino de alguien caminando lentamente por la banqueta. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Luego, el sonido metálico de algo arrastrándose. Me acerqué despacio y miré por debajo. Era una cadena. La estaban dejando ahí como si fuera un mensaje. Esa noche no encendí ninguna luz. Me quedé sentado en la sala, con un cuchillo que ni siquiera sabía usar bien, sintiéndome ridículo, pero incapaz de soltarlo. Cerca de las 3 de la mañana, escuché sus voces otra vez, ahora más claras. Hablaban entre ellos, tranquilos, como si supieran que yo estaba escuchando. Dijeron que ya se me estaba acabando el tiempo, que no les gustaba repetir ofertas. Uno de ellos incluso se rió. Ese sonido fue lo que más me afectó, porque no tenía prisa, no tenía duda. El quinto día tomé una decisión. No podía seguir encerrado esperando a que algo peor pasara. Pensé en salir temprano, cuando todavía estuviera oscuro, subir al camión y manejar sin rumbo fijo. No tenía un plan real, solo la necesidad de moverme. Me preparé en silencio, agarré mis llaves y me quedé unos segundos frente a la puerta. Sentía que en cuanto la abriera, todo iba a explotar. Pero también sabía que quedarme ya no era opción. Cuando abrí, el aire frío me golpeó la cara. La calle estaba ahí, igual que siempre, pero se sentía distinta. Vi la camioneta a unos metros, con 2 hombres apoyados en ella. Me estaban viendo directamente, lo supe. Di un paso afuera, luego otro. Esperaba que reaccionaran, que se acercaran, que dijeran algo, pero no pasó nada. Uno de ellos prendió un cigarro y miró hacia otro lado, como si yo no existiera. El otro revisó su celular, completamente indiferente. Caminé más rápido, sintiendo que en cualquier momento me iban a detener. Pasé justo frente a ellos. Pude ver sus caras, sus ojos, pero ninguno me miró. No fue que me ignoraran por decisión,
Era como si de verdad no me estuvieran viendo, como si yo no estuviera ahí. Me subí al camión con las manos heladas, esperando escuchar un grito, un golpe, algo, pero solo hubo silencio. Encendí el motor y nadie reaccionó. Nadie volteó siquiera. Manejé varias cuadras sin entender qué estaba pasando. Miraba por los espejos, esperando verlos siguiéndome, pero no había nadie. Era como si en ese momento hubiera dejado de existir para ellos. No sentí alivio inmediato, sino algo más extraño, más pesado, una sensación de vacío, como si algo no estuviera bien del todo. No sabía si había tenido suerte, si era un error de ellos o si había pasado algo que no podía explicar. Seguí manejando sin rumbo claro durante varias horas, sin atreverme a detenerme ni siquiera para cargar gasolina. El cielo empezó a aclararse poco a poco, y con la luz del día, todo debería haberse sentido más normal. Pero no fue así. Había algo distinto en cómo veía las cosas, como si todo estuviera ligeramente fuera de lugar. Pasé por un par de casetas, por otros camiones, por gente en la carretera, pero nadie parecía notar mi presencia. No es que me ignoraran, era más profundo, como si yo no formara parte de ese momento. Decidí detenerme en una estación cuando el tanque ya estaba casi vacío. Bajé del camión con cuidado, observando a las personas alrededor. Un hombre estaba cargando gasolina en la bomba de al lado, pero no volteó en ningún momento. Caminé hacia la tienda, pasé junto a otros dos sujetos y ni siquiera se hicieron a un lado. Tuve que esquivarlos yo. Dentro, tomé una botella de agua y la dejé en el mostrador. La mujer que atendía nunca levantó la mirada. Fue ahí cuando entendí que no era coincidencia. El miedo cambió otra vez. Dejó de ser esa persecución directa y se volvió algo más profundo, más difícil de procesar. Intenté hablar, decir algo en voz alta, pero nadie reaccionó. Ni una mirada, ni un gesto. Salí de la tienda sin pagar, no porque quisiera robar, sino porque simplemente no había nadie interactuando conmigo. Regresé al camión con una sensación que no puedo describir bien, como si me estuviera quedando atrapado en un lugar donde ya no pertenecía. No sé cuánto tiempo pasó así. Perdí la noción de las horas, de las rutas, incluso de los días. Solo manejaba. Me detenía cuando el cuerpo ya no daba más y volvía a arrancar. Poco a poco, empecé a notar pequeños cambios. Personas que parecían dudar por un segundo, miradas que casi se cruzaban con la mía, como si algo estuviera regresando. No fue inmediato, fue lento, como si estuviera volviendo a encajar en algo que se había desajustado. La primera vez que alguien me habló después de todo eso fue en otra gasolinera, ya entrada la tarde. El hombre me preguntó si necesitaba ayuda con la bomba. Me quedé congelado unos segundos antes de responder. Su voz se sintió extraña, pero real. Le dije que no, que yo podía. Me miró raro, como si hubiera notado algo en mí, pero no dijo nada más. Esa interacción simple fue suficiente para darme cuenta de que algo había cambiado otra vez. Regresé a mi casa días después, con miedo de lo que pudiera encontrar. La calle estaba tranquila, sin rastro de la camioneta ni de esos hombres. Los vecinos actuaban normal, como siempre. Nadie mencionó nada extraño, nadie preguntó por mí. Nunca volví a saber de ellos, ni recibí otra amenaza. Pero desde entonces, cada vez que manejo de madrugada y el camino se queda completamente vacío, no puedo evitar pensar que, por un momento, dejé de existir y no estoy seguro de haber regresado completo. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Miguel Torres y lo que voy a contar me pasó hace no mucho, cuando andaba buscando un lugar barato donde quedarme, porque ya no me alcanzaba para pagar renta en otro lado. No tenía muchas opciones y terminé aceptando un cuarto dentro de un edificio viejo que antes había sido una clínica. El dueño lo había adaptado como vivienda. Según él, todo estaba en regla, aunque desde que llegué se sentía raro,
como si el lugar no hubiera dejado de ser lo que era antes. El edificio estaba en una calle poco transitada, de esas donde en la noche no pasa nadie y el silencio se vuelve pesado. Por fuera todavía tenía ese letrero viejo medio caído, con letras despintadas que apenas dejaban ver que ahí funcionó una clínica. Por dentro, aunque habían pintado algunas paredes y puesto puertas nuevas, se notaba que la estructura era la misma. Los pasillos largos, las habitaciones pequeñas y ese olor extraño a humedad mezclado con algo más que no supe identificar desde el inicio. Mi cuarto era sencillo, apenas cabía la cama, una mesa y una silla. La ventana daba hacia un patio interior donde casi no entraba la luz. Durante el día se veía normal, nada fuera de lo común, pero en la noche el ambiente cambiaba. Había momentos en los que todo se sentía demasiado silencioso y otros en los que juraría que se escuchaban ruidos lejanos, como pasos o cosas moviéndose, aunque el dueño insistía en que yo era el único viviendo ahí en ese momento. Los primeros días no pasó nada relevante, más allá de la incomodidad del lugar. Me acostumbré rápido porque no tenía de otra. Llegaba cansado del trabajo, cenaba algo y me dormía sin pensar demasiado en el entorno. Sin embargo, poco a poco empecé a notar detalles que no cuadraban. Cosas que dejaba en un lugar aparecían en otro. Puertas que estaba seguro de haber cerrado amanecían entreabiertas. Intenté convencerme de que era distracción mía, producto del cansancio. Hubo una noche en la que desperté sintiendo que algo no estaba bien, aunque no sabía exactamente qué era. Miré alrededor y todo parecía normal, pero tenía esa sensación de haberme despertado en medio de algo, como si hubiera estado haciendo algo antes, algo que no recordaba. Me volví a dormir sin darle demasiada importancia, pero al día siguiente me levanté con una inquietud que no se me quitó en todo el día, como si algo hubiera cambiado sin que yo me diera cuenta. Con el paso de los días, esa sensación se volvió más constante. Ya no era solo incomodidad, era una especie de alerta permanente. Empecé a fijarme más en mi entorno, en los sonidos, en los pequeños cambios dentro del cuarto. Y fue entonces cuando ocurrió algo que me hizo darme cuenta de que no era solo mi imaginación. Desperté una mañana en el suelo, lejos de la cama, sin recordar en qué momento me había movido, ni cómo había llegado hasta ahí. Después de esa primera vez, traté de no pensar demasiado en lo que había pasado. Me dije que tal vez me había movido dormido, que no era algo tan raro, aunque en realidad nunca me había pasado antes. Aún así, esa explicación me ayudó a seguir con mi rutina. Pero no duró mucho. A los pocos días volvió a ocurrir. Esta vez desperté sentado contra la pared, con la espalda adolorida y las piernas entumidas, como si hubiera pasado horas en esa posición sin darme cuenta. Empecé a notar que no solo cambiaba de lugar mientras dormía, sino que cada vez despertaba más lejos de la cama. Una noche aparecí cerca de la puerta, otra vez junto a la ventana. Lo más inquietante era que no había señales de que me hubiera levantado conscientemente. No recordaba sueños ni sensaciones de haber caminado. Era como si simplemente dejara de existir en un punto y reapareciera en otro, en posiciones incómodas, siempre dentro del cuarto, pero cada vez más cerca de la salida. Decidí hacer algo para comprobar si realmente me estaba moviendo o si había otra explicación. Antes de dormir, acomodé algunas cosas alrededor de la cama, como obstáculos. La silla, la mesa un poco atravesada. Incluso dejé una botella en el suelo para que hiciera ruido si la tocaba. Pensé que si me levantaba, al menos algo me despertaría. Esa noche me acosté más inquieto de lo normal, con la sensación de que estaba esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. Cuando desperté, lo primero que noté fue el frío del piso bajo mis manos. Estaba nuevamente fuera de la cama, pero esta vez había algo distinto.
La silla estaba movida, la botella tirada y la mesa ligeramente desplazada. No recordaba haber escuchado nada durante la noche, ni un golpe, ni un ruido que me despertara. Todo había ocurrido en completo silencio. Eso fue lo que más me inquietó, porque significaba que, de alguna manera, había pasado por todo eso sin reaccionar. A partir de ese momento, dormir dejó de ser algo normal. Empecé a tener miedo de cerrar los ojos. Me quedaba despierto hasta muy tarde, tratando de aguantar el sueño lo más posible, pero eventualmente el cansancio me vencía. Cada mañana era una sorpresa desagradable. A veces despertaba en el mismo cuarto, pero en lugares distintos. Otras veces tenía la sensación de haber estado a punto de salir, como si algo me hubiera detenido antes de cruzar la puerta. Una noche, completamente desesperado, decidí tomar una medida más extrema. Busqué una cuerda vieja que tenía entre mis cosas y até mi pierna a la base de la cama. No muy fuerte, pero lo suficiente como para impedir que pudiera caminar sin que eso me despertara. Me aseguré de que estuviera bien sujeta y me acosté con el corazón latiendo rápido, convencido de que al fin iba a entender qué estaba pasando. No imaginaba que esa decisión sería lo peor que podía haber hecho. Esa noche tardé mucho en quedarme dormido. Sentía la cuerda tensa alrededor de mi pierna, como un recordatorio constante de lo que estaba intentando hacer. Cada pequeño ruido me mantenía alerta, pero el cansancio terminó por vencerme. No sé exactamente a qué hora me dormí. Solo recuerdo que en algún momento dejé de pensar. Lo siguiente que sentí fue un jalón seco en la pierna, tan fuerte que me despertó de golpe, con el cuerpo reaccionando antes de entender qué estaba pasando. Al abrir los ojos, no estaba en la cama. Mi espalda raspaba el piso frío y sentía cómo mi cuerpo se deslizaba lentamente. La cuerda seguía amarrada, completamente tensa, y algo del otro lado estaba tirando de mí. No era un movimiento brusco, sino constante, firme, como si alguien o algo tuviera todo el tiempo del mundo. Intenté incorporarme, clavar los pies, pero no servía de nada. Mi cuerpo seguía avanzando, arrastrándose centímetro a centímetro hacia la puerta abierta del cuarto. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por una luz tenue que venía de alguna parte lejana. Mientras cruzaba el umbral, el sonido cambió. Ya no era solo el roce de mi cuerpo contra el suelo, empezaron a escucharse otros ruidos. Un murmullo bajo, varias voces superpuestas, como si estuvieran hablando entre ellas en un tono que no alcanzaba a entender. No eran gritos ni susurros claros, era más bien un ruido constante, como el de una sala llena de gente hablando al mismo tiempo. Sentí un frío distinto al salir del cuarto, más pesado, como si el aire fuera más denso en el pasillo. Intenté gritar, pero la voz apenas me salió. Mientras seguía siendo arrastrado, pasé frente a lo que antes debieron ser otros cuartos. Las puertas estaban cerradas, pero detrás de algunas se escuchaban sonidos, metal, pasos, algo cayéndose y esas voces que no paraban. Por un momento juraría que alguien dijo mi nombre, pero no supe de dónde vino exactamente. De pronto, el jalón se detuvo. Mi cuerpo quedó inmóvil en medio del pasillo con la cuerda aún tensa. El silencio llegó de golpe, como si alguien hubiera apagado todo al mismo tiempo. Me quedé ahí, sin atreverme a moverme, con la respiración descontrolada. Poco a poco, la tensión en la cuerda empezó a ceder, hasta que quedó completamente floja. No había nada al otro lado, nada visible, nada que pudiera explicar lo que acababa de pasar. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirado, pero cuando reuní fuerzas, regresé al cuarto arrastrándome como pude. Cerré la puerta y me quedé sentado contra ella hasta que empezó a amanecer. Pensé que todo había terminado, que tal vez había sido algún tipo de episodio extraño, algo que mi mente no podía procesar, pero esa misma mañana, mientras estaba en silencio dentro del cuarto, escuché claramente algo detrás de la pared, varias voces hablando como si estuvieran atendiendo a alguien. Después de esa noche,
Ya no pude ignorar lo que estaba pasando. Las voces detrás de las paredes se volvieron constantes, no todo el tiempo, pero sí lo suficiente como para que dejara de ser algo aislado. A veces eran murmullos lejanos, otras veces se escuchaban más claras, como si estuvieran en la habitación de al lado. Reconocía tonos, pausas, incluso el ritmo de lo que parecía ser una conversación normal, como si alguien estuviera atendiendo pacientes, dando indicaciones, moviendo cosas de un lado a otro. Intenté buscar una explicación lógica. Revisé las paredes, golpeé para ver si había huecos, ductos, algo que conectara con otro lugar donde pudiera haber gente. No encontré nada. El edificio, según el dueño, estaba prácticamente vacío. Tampoco había señales de vecinos cercanos. Aún así, los sonidos seguían ahí. Una tarde, incluso distinguí lo que parecía el sonido de instrumentos metálicos chocando suavemente, seguido de una voz más firme que el resto, como alguien dando órdenes. El miedo cambió de forma. Ya no era solo lo que pasaba cuando dormía, sino la sensación constante de que algo seguía funcionando dentro del lugar, algo que no se había detenido nunca. Empecé a evitar dormir por completo. Me mantenía despierto hasta que el cuerpo ya no respondía y aún así luchaba por no cerrar los ojos, porque entendí algo que me heló la sangre. Cada vez que despertaba en otro lugar, siempre era más cerca del pasillo. No volví a amarrarme, pero sí bloqueé la puerta con todo lo que pude. La cama, la mesa, la silla, todo contra la entrada. Pensé que eso bastaría para mantenerme dentro. Esa noche no escuché nada al principio. El silencio era total, incómodo, como si algo estuviera esperando. No sé en qué momento me quedé dormido, pero cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el techo, que no era el de mi cuarto. Estaba otra vez en el pasillo, acostado boca arriba, justo frente a una puerta que nunca había visto abierta. La luz dentro era blanca, demasiado limpia para el resto del lugar. Las voces estaban ahí, más claras que nunca, organizadas como si estuvieran concentradas en algo importante. Mi cuerpo no se movía, no porque no quisiera, sino porque sentía que cualquier movimiento iba a hacer que algo dentro de ese cuarto se diera cuenta de que ya estaba despierto. No esperé a comprobarlo, no sé cómo, pero logré levantarme y correr de regreso, ignorando todo, sin mirar atrás. Salí del edificio esa misma mañana, dejando todas mis cosas. Nunca regresé. Hasta hoy, a veces en la noche, cuando todo está en silencio, escucho esas mismas voces, lejanas pero claras, como si siguieran trabajando. Y tengo la certeza de que no dejaron de hacerlo. Solo están esperando a que vuelva a quedarme dormido en ese lugar. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Héctor Ibarra y lo que voy a contar me pasó hace poco, cuando acepté un trabajo nocturno en un cine viejo que reabrieron dentro de una plaza medio abandonada. No era un lugar elegante, más bien tenía ese olor a alfombra húmeda y palomitas rancias que se queda pegado en la ropa. Aún así, necesitaba el dinero y el horario me convenía, porque casi nadie quería cubrir esos turnos. Desde el primer día noté que algo no cuadraba del todo, pero en ese momento pensé que solo era su gestión por lo descuidado del lugar. El cine tenía varias salas activas, aunque nunca se llenaban, ni siquiera los fines de semana. La mayoría del tiempo solo llegaban un par de personas, se sentaban lejos entre sí y se iban sin hacer ruido. Mis tareas eran simples: limpiar pasillos, revisar que las puertas de emergencia estuvieran libres y de vez en cuando entrar a las salas para asegurarme de que todo estuviera en orden. Lo raro era que, aunque el flujo de gente era mínimo,
Siempre encontraba cosas fuera de lugar, como si alguien más estuviera caminando por ahí sin que yo lo notara. Había algo en los pasillos que me incomodaba, especialmente los que estaban al fondo, donde las luces parpadeaban sin razón aparente. A veces sentía que esos pasillos eran más largos de lo que recordaba, como si cambiaran ligeramente cada vez que pasaba por ellos. Traté de memorizar la distribución para facilitar mi trabajo, pero por más que lo intentaba, nunca lograba ubicarme completamente. Era como si el cine no quisiera ser entendido del todo, como si guardara partes que no estaban destinadas a ser vistas. Una noche, mientras hacía mi recorrido habitual cerca de las 11 de la noche, noté una puerta entreabierta que juraría no haber visto antes. No tenía señalización ni número de sala, solo un marco viejo y pintura descarapelada. Pensé que era alguna zona en mantenimiento o un acceso restringido, pero nadie me había mencionado nada durante la capacitación. Me acerqué con cuidado, sintiendo una especie de presión en el pecho que no supe explicar, como cuando sabes que no deberías hacer algo, pero igual avanzas. Decidí no entrar en ese momento. Cerré la puerta y seguí con mi turno, tratando de ignorar la sensación de que alguien estaba del otro lado, escuchando. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no pude dejar de pensar en ese lugar. Incluso cuando regresé a casa, la imagen de esa puerta seguía rondando mi cabeza. No era curiosidad normal, era algo más insistente, como si me estuviera llamando de alguna forma que no podía entender, pero que tampoco podía ignorar. Los días siguientes intenté convencerme de que solo era parte del desgaste del edificio, o quizá un acceso viejo que no habían remodelado. Sin embargo, cada turno que pasaba me encontraba mirando hacia el fondo del pasillo, esperando volver a ver esa puerta. Y lo peor era que, aunque intentaba evitarla, una parte de mí quería encontrarla otra vez, abrirla y descubrir qué había detrás, aun cuando algo muy dentro me decía que no lo hiciera. La siguiente vez que la vi, supe que no había sido mi imaginación. Era cerca de las 11:30 de la noche cuando regresé al fondo del pasillo y ahí estaba otra vez, la misma puerta, apenas abierta como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Esta vez no dudé tanto. Sentía el corazón acelerado, pero también una necesidad extraña de avanzar. Empujé con cuidado y me encontré con un corredor más angosto, sin decoración, con focos débiles que apenas iluminaban el suelo. No se parecía a nada del resto del cine, como si fuera una parte olvidada. Ese nuevo pasillo no aparecía en ningún plano que hubiera visto durante mi capacitación. Caminé despacio tratando de ubicar alguna salida o señal que me indicara dónde estaba, pero no había nada, ni números, ni letreros, ni extintores. Solo puertas cerradas a ambos lados, todas iguales, todas sin identificación. El silencio era pesado, diferente al del resto del cine. Aquí no se escuchaban ni las películas, ni los pasos de otras personas, ni el aire acondicionado. Era un silencio que se sentía encima, como si el lugar estuviera completamente aislado. Al final del pasillo encontré una sala abierta. Desde afuera se veía una luz tenue parpadeando, como si una película estuviera proyectándose con problemas. Me asomé con cautela y vi la pantalla encendida, mostrando imágenes que no reconocí. No eran avances ni ninguna película actual. Parecían escenas viejas, borrosas, como grabaciones mal conservadas. No había nadie dentro, o eso pensé al principio. El aire olía distinto, más denso, como si no se hubiera ventilado en mucho tiempo. Esa noche salí de ahí sin investigar más. Algo no estaba bien y preferí no meterme en problemas. Pero a partir de entonces empecé a notar otras cosas. Clientes que entraban a ciertas salas y tardaban demasiado en salir, o que simplemente no los volvía a ver. Pensé que quizás se iban por otra salida, pero no tenía sentido, porque el cine solo tenía un acceso principal funcionando. Aún así,
nadie parecía notar nada extraño. Ni los otros empleados ni los supervisores mencionaban algo fuera de lo normal. Una de esas noches vi a una mujer que me llamó la atención. Había entrado sola, compró un boleto sin decir palabra y caminó directo hacia el fondo, hacia donde estaba esa zona que no debería existir. Lo raro fue que nunca la vi salir. Me quedé atento durante horas, revisando discretamente las salas, pero no estaba en ninguna de las que sí aparecían en el sistema. Su ausencia empezó a incomodarme más de lo que quería admitir. Cuando ya pasaban de las 12 de la noche, decidí buscarla. No por obligación, sino por esa misma sensación que me había llevado antes a abrir la puerta. Fui directo al pasillo oculto, con una mezcla de miedo y determinación que no sabía controlar. La puerta estaba abierta otra vez, como si me estuviera esperando. Y sin pensarlo demasiado, entré, convencido de que esta vez iba a encontrar respuestas, aunque algo en el ambiente me hacía sentir que iba demasiado tarde. Avancé por el pasillo con más prisa que la vez anterior, como si temiera que en cualquier momento todo desapareciera. Las luces seguían igual de débiles, pero ahora me parecía que parpadeaban con más frecuencia. Al fondo, la sala que había visto antes seguía abierta. Esta vez, desde la entrada, pude notar que no estaba vacía. Había varias personas sentadas, todas mirando hacia la pantalla. Me detuve un momento, tratando de entender cómo no las había visto antes, pero lo que más me inquietó fue que ninguna se movía. Entré con cuidado, esperando no interrumpir, aunque algo dentro de mí ya estaba en alerta. Caminé entre las filas y confirmé lo que había notado desde lejos. Todos los espectadores estaban completamente inmóviles, con la mirada fija al frente, sin parpadear, sin hacer el más mínimo gesto. Ni siquiera reaccionaban a mi presencia. Pasé junto a uno de ellos y noté que su respiración era casi imperceptible, como si estuviera en un estado suspendido. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda de inmediato. Busqué a la mujer que había seguido y la encontré sentada en una de las filas del centro. Estaba igual que los demás, rígida, con los ojos abiertos viendo la pantalla. Me acerqué despacio y traté de llamar su atención en voz baja, pero no respondió. No se movió, no parpadeó, nada. Estiré la mano con duda y cuando estuve a punto de tocar su hombro, algo en la pantalla cambió bruscamente, provocando que la luz en la sala se distorsionara de una forma que me hizo retroceder. Las imágenes dejaron de ser reconocibles y comenzaron a mostrar escenas que parecían fragmentos de personas sentadas en esa misma sala, como si estuviera viendo a los mismos espectadores desde otro ángulo. Era confuso, pero lo peor fue darme cuenta de que entre esas imágenes había tomas de mí, caminando por el pasillo, entrando al lugar, observando a todos. Sentí un golpe en el estómago al reconocerme en la pantalla, con un desfase de unos segundos respecto a mis propios movimientos. Entré en pánico y decidí salir de inmediato. Di media vuelta y caminé rápido hacia la puerta por la que había entrado, pero al cruzarla no regresé al pasillo principal. En su lugar me encontré otra vez en el mismo corredor angosto, con las mismas puertas sin identificación. Intenté ubicarme, giré en distintas direcciones, abrí varias puertas, pero todas llevaban a versiones de la misma sala, con las mismas personas, en las mismas posiciones, mirando la misma pantalla. Cada intento de salida me regresaba al mismo punto, como si el lugar se cerrara sobre sí mismo. Empecé a sudar frío, a sentir que el aire se volvía más pesado. En uno de esos intentos volví a entrar a la sala y noté algo que no había visto antes. En una de las filas había un asiento vacío, y en la pantalla la imagen mostraba claramente ese espacio, esperando ser ocupado. Fue en ese momento cuando entendí que yo no solo estaba viendo, sino que también estaba siendo integrado en ese lugar. El miedo me pegó de golpe, pero también me obligó a moverme.
Retrocedí sin dejar de ver ese asiento vacío, sintiendo que si me acercaba demasiado ya no iba a poder salir. Empecé a caminar hacia atrás hasta topar con la pared, tratando de mantener la distancia. La pantalla seguía mostrando esa misma imagen, pero ahora el ángulo cambiaba lentamente, como si alguien estuviera ajustando la cámara para encuadrar mejor el espacio que faltaba llenar. Podía verme a mí mismo en esa proyección, más cerca del asiento con cada segundo que pasaba. Intenté ignorarlo y corrí hacia la salida otra vez. Crucé la puerta con la esperanza de encontrar el pasillo normal, el que conocía, pero de nuevo terminé en ese corredor estrecho. Esta vez las luces parpadeaban más fuerte y por primera vez escuché algo distinto. Un murmullo bajo, constante, como muchas voces hablando al mismo tiempo desde detrás de las puertas cerradas. No eran palabras claras, pero el sonido me erizaba la piel. Probé abrir varias puertas, pero ahora todas estaban cerradas con llave. Seguí avanzando casi a ciegas hasta que encontré una puerta diferente, más pesada, con una barra de emergencia oxidada. Sin pensarlo demasiado, la empujé con fuerza y cedió después de un golpe seco. Del otro lado no había otra sala ni otro pasillo extraño. Era el área de carga del cine, un espacio que sí reconocía, con cajas, carteles viejos y el olor a polvo que siempre había tenido. La diferencia fue tan abrupta que por un momento pensé que había imaginado todo lo anterior. No me detuve a verificar nada. Salí de ahí lo más rápido que pude y regresé a la zona principal. El cine estaba completamente normal, con una o dos funciones en curso y el sonido habitual de las películas. Revisé el reloj y noté que apenas habían pasado unos minutos desde que había entrado al pasillo, aunque yo sentía que llevaba horas atrapado. Busqué a la mujer entre las salas abiertas, pero no estaba. Tampoco había registro de su boleto en el sistema. Esa misma noche renuncié. No di explicaciones detalladas, solo dije que no pensaba volver. Días después, regresé como cliente, acompañado, con la intención de comprobar si todo había sido producto del cansancio o la sugestión. Recorrí el lugar completo, incluyendo el pasillo donde había encontrado la puerta, pero no había rastro de ella. Las paredes eran continuas, sin marcas, sin señales de que alguna vez hubiera existido una entrada ahí. Aún así, antes de irme, me detuve un momento frente a una de las salas en función. No entré, solo me quedé observando desde la puerta entreabierta. Por un segundo, juraría que entre los asientos distinguí un espacio vacío en medio de varias personas completamente quietas. Parpadeé y todo volvió a la normalidad, pero entendí algo que no se me ha olvidado desde entonces. Hay lugares que no desaparecen, solo esperan a que alguien más ocupe el lugar que falta. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.